Investigadores españoles descubren el origen del autismo y abren la puerta hacia futuras terapias que puedan mejorar los síntomas. Si me dieran €1 cada vez que escucho esto, tendría ya un Lambo y sería vecino del Rubius. Antes de nada, advertir que yo no soy profesional y que simplemente voy a dar mi opinión como persona en el espectro y como padre de un niño autista. La noticia empieza puntualizando que solo el 20% del autismo se debe a una mutación genética, ya que en el 80% restante se desconoce la causa. Aquí empezamos mal porque están mezclando conceptos. En la actualidad se considera que existen dos tipos de autismo. Uno sería el autismo primario, el que no tiene ni origen ni causa, y que sería el autismo puro, el que todos conocemos, el de Kanner y Asperger para que nos entendamos. Y en segundo lugar tendríamos los autismos secundarios o sindrómicos, que serían todos aquellos trastornos o enfermedades genéticas que a nivel conductual o de sintomatología, sobre todo en la infancia, se pueden asemejar al autismo, como son los problemas en la comunicación, las estereotipias, etc. Aquí tendríamos al síndrome de X frágil, al de Prader-Willi o el síndrome de Angelman, entre otros. No obstante, estos trastornos en esencia no tienen nada que ver con el autismo. A mi parecer, como videoaficionado, deberían de cambiarle el nombre porque genera mucha confusión, y más cuando se hablan de noticias de este tipo porque siempre se mezclan. Sin embargo, en este caso al menos especifican que estamos hablando del autismo primario. Siguiendo la noticia y simplificando, pues en el año 2018 unos investigadores de Barcelona, en teoría, encontraron una relación entre la proteína neuronal CPEB4 y el autismo. Esta proteína es de vital importancia porque de ella depende cientos de genes necesarios para la actividad neuronal. Supuestamente a las personas autistas en su proteína CPEB4 le faltaría una pieza, provocando que no cumpla su función correctamente y por ende causando también que aquellas otras conexiones neuronales que dependen de esta proteína tampoco funcionen como deberían, lo que explicaría según ellos la sintomatología autista. Aquí hago un inciso porque me pregunto, ya que no he encontrado más información al respecto, ¿cómo fue el proceso para descubrir que realmente los autistas tenían fallo en esa proteína? Es decir, tomaron muestras de 10.000 autistas de diferentes niveles de apoyo y en todos encontraron ese fallo. Si hay alguien que lo sepa, por favor que me lo deje en los comentarios. En la actualidad, el estudio vuelve a estar en boga porque habrían descifrado el mecanismo tras este vínculo. Esto abriría la puerta en un futuro poder sacar un tratamiento para revertir el autismo. Por cierto, me llamó la atención esto. Los experimentos los hicieron con ratones genéticamente modificados para imitar el autismo idiopático. Perdonad mi supina ignorancia, pero ¿cómo creas un ratón autista? Me los imagino con el pelo azul y haciendo infodumping de quesos suizos. Aquí es donde le veo el fallo a la investigación. No puedes replicar la sintomatología autista en un ratón, porque el autismo es mucho más que un listado de déficits. Por ejemplo, imaginemos el típico autista grado 1 que en el colegio le hacen bullying, no tiene amigos, etc. La sintomatología sería dificultad en la comunicación y en la interacción social. Vale, pero eso sería quedarse en la superficie, porque a lo mejor en ese caso lo que ocurre es que por los intereses profundos no conecta con sus compañeros, o porque su campo simbólico, que tiende hacia el hiperrealismo, le está dificultando comprender las metáforas, ironías, dobles sentidos, etc. Y sí, en ese contexto es un problema, pero es que luego por la tarde resulta que con sus amigos autistas que comparten sus mismos intereses y su misma manera de interactuar ya no se encuentra con esa barrera. Es decir, que si vas más allá de la sintomatología, de esos déficits visibles y aparentes, lo que te encuentres es una persona con una serie de características que se interrelacionan entre sí y que en su conjunto provocan que procese la información y que interactúe con el mundo de manera diferente. La sintomatología clínica solo debería de servir para detectar y diagnosticar. Después de ello siempre tendríamos que hablar de rasgos, porque es una condición, no una enfermedad. Y esos rasgos no son malos per se, porque muchos de ellos cuando se convierten en un problema es a la hora de interactuar con el mundo neurotípico. Entonces, pretender mejorar la sintomatología autista con una posible terapia, ¿en qué consistiría? ¿En que se eliminarían sus intereses profundos y ya los tendría más genéricos? ¿Campos simbólicos haría neurotípico? ¿En contar con el pensamiento dicotómico, el pensamiento visual, procesamiento secuencial, priorizar los detalles al conjunto? Es que hasta la forma de procesar los estímulos percibidos por los sentidos es distinta. ¿O qué va a ocurrir? Que la Michi autista se va a tomar una medicación y al día siguiente se va a despertar como Antonia 34 y va a ir a trabajar a una frutería, porque toda su vida, su carrera, sus gustos, sus talentos dependen del autismo. El interés restringido que le provocaba dificultad para relacionarse es el que hizo también que fuera experta en dibujo. Así que no podría separar los déficits de las virtudes, porque no puede separar el autismo de la persona, porque no es un fallo del cerebro, es una condición de vida alterna, tanto para lo bueno como para lo malo. Y da igual el nivel de apoyo que hablemos, porque las áreas nucleares del autismo son todas iguales. Por lo tanto, la medicación o el tratamiento que en teoría van a sacar lo que haría
sería convertir a la persona en neurotípica. Así que me parece ciencia ficción. En definitiva, y repito, mi humilde opinión como ignorante del tema, es que me parece que todo es humo. Primero porque ellos mismos dicen que la investigación está en una fase inicial y que necesitan muchísimos años de desarrollo. Por tanto, aún no hay nada realmente claro. Es decir, que realmente no está confirmado que esa sea la proteína del autismo, ni que justifique los síntomas, porque para colmo, insisto, el estudio está basado en ratones. Vamos, que esta gente ha lanzado un órdago para conseguir financiación para poder estar años y años trincando, puramente con vistas para que en un futuro poder sacar algún tipo de intervención para el autismo. Al final se convertirá en una pseudoterapia como es la terapia Merck, que seguramente también empezó con un estudio parecido, porque no es la primera vez que ocurre. Que estos últimos años hemos estado tragando que la causa del autismo era por el síndrome del intestino permeable, que si los alimentos procesados, los metales pesados, y venga dieta sin gluten ni caseína, protocolo Nemetschek, mi compadre el de la zanahoria, y a fin de cuentas es todo la misma porque solo sirve para sacarle la plata a los padres. Y antes de eso eran las son los pesticidas, la teoría de las madres neveras. Llevamos desde los años 40 intentando el autismo. Cada década hay un supuesto origen que se pone de moda y al final nunca encuentran nada. Porque es como pretender el TDAH, la superdotación o la psicopatía. Nos guste o no, son condiciones de vida alternas. Cerebros que procesan el mundo de manera diferente. Y no existe terapia en el mundo que vaya a cambiar eso. Ahora bien, imaginemos por un momento que es realmente cierto y que esa es la causa del autismo. ¿Qué impacto tendría en la comunidad autista? Pues lo veremos en la segunda parte.